A continuación, la presentación de la defensa de mi trabajo de investigación para optar al título de Magíster en Educación, mención enseñanza de la matemática. Quiero darle la bienvenida al coordinador de la maestría de la enseñanza de la matemática, el doctor Ángel Carruido, y los señores del jurado, el doctor Steven Méndez y Jerickson Suárez. Bien, el título de mi investigación es Actitud en el aprendizaje de los polinomios bajo el enfoque de las teorías de las inteligencias múltiples en estudiantes de segundo año. Voy a relatar acá brevemente cómo se dio inicio a esta investigación. En mi práctica docente hubo muchas observaciones de los temores de los estudiantes de segundo año hacia el estudio de los polinomios. Esto a través de manifestaciones negativas. Y estas manifestaciones negativas en los estudiantes estaban basadas en la experiencia del otro en el aprendizaje de los polinomios. Es decir, era lo que ellos escuchaban de su entorno familiar o social. La actitud de los estudiantes ante el aprendizaje de los polinomios de acuerdo a la dinámica de la clase. En una oportunidad se estableció los GP donde en mi caso particular vinculé ciertas actividades con los contenidos matemáticos y con los contenidos de polinomios. Se utilizó ajedrez, se utilizó música, se utilizó poemas, arte, y pues se observaba una actitud bastante positiva en los estudiantes en una realidad relacionada con mi práctica docente. Esto me causó bastante curiosidad y me llevó a normalmente aplicar estas dinámicas en clase sin necesidad de ser EPDQ. Y observaba una actitud bastante positiva en los estudiantes. Eso me llevó a investigar y me encontré con una teoría que incluía diferentes tipos de estrategias que se podían aplicar para poder estimular las capacidades de los alumnos. Las bajas calificaciones en el segundo lapso de segundo año, las calificaciones en este momento escolar están relacionadas con la enseñanza de los polinomios y es donde ellos más bajan sus calificaciones, que comúnmente es un indicativo de su aprendizaje. Bien, esto me hizo preguntarme lo siguiente: la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas, específicamente hacia los polinomios, ¿sería positiva si las clases fueran dadas bajo el enfoque de la teoría de las inteligencias múltiples? También me hizo preguntar cómo interpreta, cómo ve, cómo observa o analiza el estudiante la experiencia de recibir las clases de polinomios bajo esta teoría o bajo estas estrategias dinámicas que se estaban dando en clase. Bien, momento 1, descripción de la realidad. Se pudo observar dificultad en el aprendizaje de los polinomios, actitudes negativas y rechazo a las matemáticas ante las clases tradicionales. En muchas oportunidades no había un momento adecuado para ciertas dinámicas e inmediatamente eso repercutía de forma negativa en la actitud de los estudiantes. Es decir, si se aplicaban dinámicas, si se daban las clases de los polinomios con dinámicas, el estudiante tenía actitudes positivas y si no, inmediatamente generaba rechazo. Actitudes positivas con estrategias basadas en la teoría de las inteligencias múltiples. Predilección de los estudiantes a carreras sociales o naturales donde no se vea matemática, llegando incluso a decir que podían escoger cualquier carrera en su futuro siempre y cuando no se diera matemática. Predilección de los estudiantes a las diferentes formas de recibir clases, querían clases divertidas. Eso eran las manifestaciones de los estudiantes, una y otra vez pedían estas dinámicas y estas clases divertidas para entender los contenidos de polinomios. El escenario de investigación donde se llevó a cabo este estudio. La Escuela Técnica Privada Virgen del Rosario, Fe y Alegría, que se encuentra en Namorita, Estado Aragua. Y la aproximación teórica son las actitudes ante la enseñanza de Robert Mayer de 1971, teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner de 1983. El motivo por el que se seleccionó esta teoría es porque incluye
una serie de estrategias que incluía el ámbito del arte, del juego, lo lúdico, la simulación. Entonces permitía un amplio uso de estrategias en clase para aprovechar las potencialidades o las inteligencias de cada uno de los estudiantes. Y expresiones algebraicas, polinomios. El motivo del que se escogió este objeto matemático es porque es el primer acercamiento a la formalidad matemática que tienen los estudiantes. Y donde ellos tienen que manejar, se observaba cuando se trabajaba con los polinomios, que cuando ellos entendían, podían, ellos concluían que en realidad el tema de polinomios era sencillo y tenían dificultades con las operaciones de los coeficientes, por lo cual se aplicaban las estrategias de las inteligencias múltiples para ellos entender lo que sería la adición y la sustracción de, por ejemplo, números enteros. Una de las estrategias que se llevaban a cabo en clases eran dramatizaciones de situaciones que implicaran el uso de números enteros. Ellos debían dramatizar compras y ventas o cualquier tipo de situación que incluyera los números negativos o los números positivos y transponerlos ya sea al pizarrón o a su cuaderno. En este caso, cabe destacar que fue en el año 2017, los estudiantes reflejaron su realidad social y todas las situaciones que se trabajaron en este día particular era respecto a lo que se vivía en las afueras de los supermercados. Aquí la inteligencia utilizada es la lingüística, la espacial, la cinética corporal, interpersonal. Son las inteligencias usadas y la inteligencia estimulada es la lógica matemática. Otra de las actividades es el trabajo en equipo o trabajo colaborativo. Este trabajo en equipo tiene una particularidad donde todos deben participar, no puede quedar nadie atrás, es trabajo colaborativo y ellos deben competir entre sí y todos los miembros del grupo deben estar al tanto de cómo realizar las operaciones. En este día se trabajó con monomios, operaciones con monomios. Entonces, ellos deberían estar al tanto, todos los miembros de su equipo, porque se iba a escoger un miembro al azar y iba a haber una competencia de quién lo resolvía más rápido. Acá, en este caso, la inteligencia utilizada es la interpersonal y la inteligencia que se favorece es la inteligencia lógica matemática. Bueno, también se desarrollaron simulación. Los alumnos en sí, ellos eran monomios. Esta actividad se hacía mucho en mi práctica de enseñanza, no solamente en este día particular. Ellos eran monomios, ellos se colocaban un papel, ¿no?, con los coeficientes y el variable, y debían posicionarse de forma creciente o decreciente. Entonces ellos mismos se organizaban de manera tal que según el grado del monomio, pues se ponían creciente o decreciente. En este caso, la inteligencia utilizada es la lingüística, la interpersonal, la espacial o corporal y la cinética. En todos los casos, la inteligencia favorecida o estimulada es la lógica matemática. También se trabajó con juegos lúdicos. Aquí era un juego con tarjetas, ¿verdad?, que eran jugadores de fútbol y ellos debían organizar de forma creciente y decreciente y completar con el término de grado nulo para los espacios vacíos. Una vez hecho esto con las tarjetas, ellos debían transponer la completación y orden de los polinomios, ya sea en su cuaderno o algunos niños en el pizarrón. Aquí la inteligencia utilizada es la espacial, la cinética corporal, interpersonal y la favorecida o estimulada es la lógica matemática. Bien, en este caso también se utilizó muchas escrituras de poemas, escrituras de canciones en otras oportunidades durante mi experiencia como profesora en los EP de CUE. Se llegó a hacer rap,
¿sí? RAP con propiedades de la adición o de la multiplicación, o con distintos campos teóricos de la matemática, y pues se observaba una buena recepción, una buena actitud de los estudiantes. Acá coloqué un ejemplo de un poema, un poema hecho por uno de los niños del colegio a la hora de ejecutar el trabajo. Bien, el propósito de esta investigación, el propósito general es comprender cómo influye en la actitud de los estudiantes el aprendizaje de los polinomios bajo el enfoque de la teoría de las inteligencias múltiples en segundo año de la Escuela Técnica Privada Virgen del Rosario, Fe y Alegría. Los propósitos específicos son 4. Develar las actitudes de los estudiantes respecto a su experiencia en el proceso de aprendizaje de los polinomios en torno a la enseñanza tradicional. También caracterizar el concepto de los polinomios como objeto matemático y cómo se usa didácticamente bajo el enfoque de las inteligencias múltiples. Describir las actitudes de los estudiantes acerca de su experiencia y de su proceso de aprendizaje generadas al recibir la enseñanza de los polinomios bajo el uso de las inteligencias múltiples. Conocer los significados y percepciones que los estudiantes le otorgan a esta vivencia de aprendizaje de recibir la enseñanza de los polinomios bajo el enfoque de esta teoría. Justificación de la investigación. Existe una necesidad de investigar los catalizadores de la dificultad que presentan los estudiantes ante el aprendizaje de los polinomios en los primeros grados de enseñanza media. Es pertinente buscar qué es lo que sucede que les dificulta a ellos este contenido. Importancia de conocer el punto de vista del estudiante para que nosotros, como docentes, podamos comprender realmente el impacto que producen las estrategias que nosotros desarrollamos en sus actitudes y en sus aprendizajes. Se justifica debido a la necesidad de cambiar el entorno mental negativo con respecto al aprendizaje de los polinomios. Este entorno mental negativo de los estudiantes, ya sea a través de su experiencia propia o a través de lo escuchado en su entorno social o familiar, pues afecta su actitud con aquellos que llegan por primera vez a la clase de este contenido. Se puede lograr mayor predilección de los estudiantes hacia los polinomios y hacia las matemáticas, propiciando una base positiva para el manejo de las matemáticas formal y para el aprendizaje de los años posteriores, y además en su selección para las carreras prácticas. Efectivamente, los estudiantes pues han dejado a un lado las carreras prácticas, donde incluyen las matemáticas, como opción para su desarrollo profesional. Antecedentes para esta investigación: tenemos a Castillo 2010, análisis de la influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de pensamiento lógico en los estudiantes de tercer grado de la Escuela Bolivariana Las Flores. El aporte que este trabajo dio a mi investigación es el uso del juego para desarrollar el pensamiento lógico, que es una habilidad cognitiva básica para el pensamiento matemático. Y Rivero 2009, inteligencia múltiple en el proceso de integración de educandos con dificultades de aprendizaje. El aporte de este trabajo es observar cómo efectivamente las estrategias donde incluyen el uso de inteligencias, las inteligencias múltiples de los estudiantes, efectivamente hace que sea más fácil el aprendizaje o que no tengan o disminuyan las dificultades para el aprendizaje. Contexto metodológico. El enfoque es un enfoque cualitativo, el tipo de investigación es descriptivo interpretativo y el método fenomenológico según Husserl. El diseño es de campo debido a que la información es obtenida directamente de la realidad. El número de informantes son 3 estudiantes de segundo año seleccionados mediante muestreo intencional, es decir, no fueron seleccionados al azar. El criterio que se siguió para la selección de estos estudiantes que fueran expresivos, que tuvieran facilidad, que fueran comunicativos y tuvieran facilidad de palabra. Técnicas para recabar la información: la observación directa,
y una entrevista estructurada. Resultados de esta investigación. Bien, a través de la presente investigación se puede observar que los estudiantes presentes en las clases de polinomios tradicionales efectivamente muestran actitudes de rechazo, aunque muestran aceptación hacia actividades divertidas, aún no mediante una clase que ha sido tradicional, aún no transponen esa actitud negativa hacia las otras clases de matemáticas que han sido divertidas. Muestran una preferencia hacia el objeto matemático cuyas clases han sido con dinámicas y estrategias de las inteligencias múltiples. Los estudiantes muestran actitud positiva ante el aprendizaje de los polinomios bajo el enfoque de las inteligencias múltiples. Los estudiantes que para la ejecución de esta investigación recibieron la clase con las estrategias de inteligencias múltiples, pues muestran una actitud positiva en torno al contenido de los polinomios. Establecen la matemática, los estudiantes establecen la matemática como asignatura preferida únicamente basándose en las vivencias que tienen en clase. Pueden quererla o no, dependiendo de lo sucedido durante esa enseñanza. Aún si eso que sucedió, si esas vivencias no tienen relación con la materia. Puede ser la personalidad del profesor, si fue aburrida o no la clase, y estas vivencias determinan la actitud y la disposición que tienen estos estudiantes hacia las matemáticas. Esto quiere decir, no siempre los estudiantes observan la matemática de acuerdo a la utilidad que tengan o de acuerdo a un futuro para otras carreras. Simplemente ellos prefieren o no prefieren una asignatura dependiendo de cómo se den las clases o cómo se sientan en clase. Relacionan la asignatura con su emocionalidad. Relacionan sus vivencias en clase con las inteligencias múltiples, con su estado de ánimo y muestran preferencias por las clases vinculadas a su realidad, donde ellos ejecuten actividades activas con materiales concretos. Ellos quieren ponerse de pie, quieren ponerse en orden con el papelito, ser ellos mismos el monomio y quieren trabajar con materiales concretos, con tarjetas. No quieren un objeto matemático que sea teórico y que no puedan tocar o que no puedan mover. Ellos quieren trabajar con materiales concretos. Las conclusiones derivadas de esta investigación. Es importante que los docentes tomen en cuenta los significados que los estudiantes le atribuyen a las vivencias que tienen en el aula y eso para poder entender que se debe propiciar un ambiente lúdico, dinámico y activo en su enseñanza. Existen factores del ambiente escolar que aumentan en los estudiantes la dificultad para el aprendizaje de los polinomios, como es el clima, situación país, premuras económicas, hacinamiento, recursos y emocionalidad. Es decir, pese a dar clases dinámicas, algunos no tienen éxito en su aprendizaje por la poca disposición emocional o mental. Algunos niños, aún dentro de las clases, con las estrategias de las inteligencias múltiples, aún se les veía una actitud de rechazo o desánimo y en el momento de preguntarle, pues ellos alegaban que no tenían comida en casa o que tenían calor o por la hora. Entonces, aún estando en clases dinámicas, pues presentaban estos problemas. Es importante entonces entender que el aprendizaje de los estudiantes debe ser trabajada también con orientación o con otras personalidades del ambiente escolar. El maestro debe adquirir un sentido de urgencia para mantenerse cambiante y dinámico debido al impacto que tienen los sucesos en el aula en el rechazo de los estudiantes a la asignatura de matemática. Los profesores de matemática deben estar conscientes de la importancia que tienen su actuación, la forma como se desarrolla el objeto matemático o cómo se transpone el objeto matemático en la didáctica para obtener un rechazo o una emocionalidad positiva, negativa o positiva entre los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por su atención.